¿Cómo está? Muy buenas tardes. En estos momentos la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, emitirá una conferencia. Escuchemos, por favor. Nuestro querido pueblo boliviano, desde la Casa Grande del Pueblo, saludar a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes, agradecerles por su presencia. Quiero empezar comunicando al pueblo boliviano lo que ha venido pasando en relación al encarecimiento de algunos productos de la canasta familiar. En este sentido, es importante mencionar que lo que pasa a nivel económico no está desconectado de lo político, sino que están retroalimentándose. Cuando nosotros como gobierno nacional hablamos de que estamos enfrentando una guerra híbrida, es decir, que tiene que ver con distintas formas de ataques orientados a la desestabilización de un gobierno democráticamente electo con más del 55%, hacemos también referencia a que parte de estas características multidimensionales de una guerra de híbrida tienen que ver también con una guerra económica. En una guerra económica hay una estrategia con un objetivo de desgastar, debilitar a un gobierno democráticamente electo, y son guerras económicas que se dan fundamentalmente contra gobiernos populares para desplazar al pueblo de la administración, del poder, de justamente la construcción del Estado. Lo que se busca es generar una situación económica, y esto resulta clave dentro de una guerra económica en el marco de una guerra híbrida, para generar un descontento social. Y a partir de este descontento social, diversos actores políticos buscan generar escenarios de desestabilización, de convulsión, enfrentamiento entre bolivianos y bolivianos, para posteriormente pasar a acortamientos de mandato, a rupturas del orden constitucional y con esto el quiebre democrático. No solamente en nuestro país, sino que es una receta básicamente que se aplica en muchos países. Por lo tanto, empieza con un tema de asfixia económica. Las medidas de asfixia económica se pueden dar de distintas formas. Una de ellas tiene que ver con bloqueos, que los hemos venido enfrentando, y no vamos a cansar de denunciar lo que se está haciendo porque es realmente criminal en relación a la economía de las familias bolivianas. Bloqueos por parte de algunos malos asambleístas nacionales que tienen bloqueados más de $1.000 millones en la Asamblea Legislativa, y que, reiteramos, no perjudican a nuestro presidente Lucho, sino que están perjudicando a familias bolivianas, a la economía de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, están perjudicando a municipios, a comunidades. Estamos hablando de leyes de financiamiento para proyectos de inversión pública, de carreteras, de riego, de electrificación rural. Estamos hablando de programas de financiamiento también para inversión en ciudades en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos hablando también de leyes de financiamiento vinculados a emergencias, a desastres naturales, no solamente como lo que hemos enfrentado en relación a los incendios, sino también con lo que hoy estamos enfrentando en torno a inundaciones, por lo que nuevamente condenamos esta criminal forma de actuar por parte de algunos senadores, de algunos diputados que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Una forma de bloqueo es lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional contra los intereses del pueblo boliviano. Otra forma de bloqueo es la que han llevado adelante algunas personas por sus aspiraciones políticas personales de poder, bloqueando también carreteras, perjudicando nuevamente la economía de las familias bolivianas,
perjudicando la economía de los productores, perjudicando a pequeños, medianos, grandes productores, empresarios, exportadores, transportistas, familia gremial, a toda la familia boliviana en general, con una pérdida de miles de millones de dólares en lo que va de nuestra gestión, paros y bloqueos que sin lugar a dudas perjudican a las familias bolivianas. Luego, parte justamente de esta guerra económica tiene que ver con las operaciones de sabotaje y desabastecimiento. Operaciones de sabotaje y desabastecimiento que no son casuales, que responden también a una estrategia de desgaste, a una estrategia de debilitamiento a nivel político, y por eso señalaba que lo que pasa a nivel económico está íntimamente relacionado también a acciones políticas. Operaciones de sabotaje y desabastecimiento de alimentos con algo tan sensible como es la alimentación de las familias bolivianas, y que a lo que hoy vamos a referirnos profundizándolo. Las tres dimensiones, básicamente, que no solo en nuestro país, sino que también en otros, se aplican en el marco de esta guerra económica, tienen que ver desde dimensiones que van con el ámbito productivo, distributivo, el ámbito comercial, que está asociado también a divisas, y parte justamente se relaciona a lo que se está generando desde la Asamblea Legislativa, y también en el ámbito financiero. Entonces, normalmente estos elementos lo que hacen es conjugarse, articularse para generar escenarios de descontento social por parte de determinados grupos, determinadas élites, determinados sectores, muchas veces, que están buscando atentar contra la democracia misma. Y aquí hablamos de actores políticos, fundamentalmente, que siempre están detrás de estas operaciones. Actores políticos que impulsan este tipo de operaciones para generar, lo reitero una vez más, un escenario de caos, de convulsión, de enfrentamiento y violencia en nuestro país. En este sentido, una de las acciones que hemos estado viendo parte de esta guerra económica que estamos enfrentando y que es multidimensional y que la estamos viendo en muchas de las esferas, tiene que ver con el tema del agio y la especulación. Aquí vamos a detenernos en todo lo que tiene que ver con el agio y la especulación. ¿Por qué? Porque una de las prioridades de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce, ha sido desde el primer día en el que asumimos nuestro gobierno con una crisis económica galopante, una crisis sanitaria, una crisis educativa, una crisis social profunda, de donde hemos trabajado de manera conjunta con mucho esfuerzo de todas las bolivianas y bolivianos para ir sacando a nuestro país adelante. Y en este sentido hemos priorizado lo que tiene que ver con la seguridad, con soberanía alimentaria, garantizar el alimento para las familias bolivianas, priorizando siempre, como lo establece nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, el mercado interno, la comida para el pueblo boliviano. Primero Bolivia, primero nosotros, primero nosotras, primero la mesa de las familias bolivianas, después el resto. Entonces exportación y todo lo que sea, pero primero está nuestro país. Y en este sentido hemos venido encarando una serie de acciones para luchar contra el agio y la especulación. A continuación vamos a empezar con la presentación. ¿Qué ha estado pasando con el aceite? En relación al aceite, es importante mencionar, aquí vemos un cuadro del balance de aceite refinado de soya al 15 de noviembre de 2024 en toneladas. El stock inicial de aceite eran 57.088 toneladas de aceite. El stock inicial quiere decir lo que se tenía reservado de producción, por ejemplo, del año pasado.
La producción de aceite al 15 de noviembre de 2024, 400.204 toneladas de aceite. Entonces, esto quiere decir que tenemos una oferta de 457.292 toneladas. La exportación de aceite hasta el 15 de noviembre de 2024 es de 328.609 toneladas. Ahora vamos a ver el consumo interno, lo que tiene que ver con el mercado interno, con el abastecimiento de aceite refinado de soya para las familias bolivianas. El consumo interno de aceite al 15 de noviembre de 2024 es de 75.992 toneladas y la estimación de consumo hasta el 31 de diciembre de 2024 es de 12.944 toneladas. Esto quiere decir que si sumamos el consumo interno hasta el 15 de noviembre más la proyección de consumo hasta el 31 de diciembre de este año, tenemos un total de consumo interno en la gestión 2024 aproximadamente de 88.936 toneladas de aceite. La demanda, hablando ya aquí, estamos en realidad, el total sería de 417.545. Cuando hablamos de la demanda, aquí estamos sumando lo que son las exportaciones y lo que es el consumo interno, que es la prioridad, garantizar el mercado interno. El resto, el saldo, el excedente, como se le llama, lo podemos exportar. Y esto quiere decir que aún cumpliendo con nuestro mercado interno, exportando como se lo ha venido haciendo, hay incluso un saldo de 39.747 toneladas. La demanda de aceite en nuestro país para el mercado interno representa menos del 20% de la producción total de aceite, por lo que no debería existir ningún tipo de desabastecimiento en el mercado interno. No deberíamos en este momento estar viendo lo que está pasando, que lo empezamos a ver en La Paz, que lo empezamos a ver en el Alto, de que falte aceite o de que se hayan incrementado los precios que se han incrementado. Se exportaron aproximadamente 328.000 toneladas, cumpliendo casi en su totalidad con el cupo de exportación establecido en nuestro país, porque aquí es muy importante aclarar algo. Nuestro país, por supuesto, que realiza exportaciones de aceite. Y en este sentido, nuestro gobierno ha estado impulsando las exportaciones, porque, por supuesto, nosotros crecemos también vía dinamización del mercado interno y también dinamización del mercado externo. Cumplimos con el mercado interno y el excedente se exporta, lo cual también, por supuesto, ayuda al crecimiento de nuestro país y a la generación de divisas y crecimiento de los distintos sectores. Entonces, en este sentido, se ha cumplido casi en su totalidad con el cupo de exportación establecido para nuestro país, pero, sin embargo, estamos viendo problemas para las familias bolivianas, para las mamás, para los papás que también van a algunos a hacer compras a los mercados. Estamos viendo desabastecimiento de aceite. No encuentran o lo encuentran al doble o lo encuentran más del doble el aceite. Y eso no debería estar sucediendo porque, como lo estoy demostrando aquí, la producción ha habido. Es decir, existe aceite. Entonces, ¿qué está pasando con el aceite? Está pasando básicamente tres cosas que están sucediendo con otros productos. Uno, que parte de esta guerra económica están cometiendo el delito de agio y especulación, acaparando, ocultando el aceite. Algunas personas, porque esto es bueno señalarlo, por supuesto que no son todos los productores, por supuesto que no son todas las personas vinculadas a la industria, por supuesto que no son todos los comercializadores. Son algunas personas inescrupulosas que lamentablemente por intereses políticos o por intereses económicos, que quiere decir
que ocultan el producto para esperar que suba más el precio y ganar más a costa de dañar a la población. Esperar ganar más y más y más, dañando justamente el abastecimiento de la canasta familiar para las familias bolivianas. Eso es el agio, eso es la especulación, que lo vamos a pasar a detallar en otras láminas. Y también lo que está pasando es el contrabando a la inversa, que lo he estado explicando en muchas oportunidades nuestro presidente Lucho Arce y las autoridades de las áreas económicas y productivas. El contrabando a la inversa, básicamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en este momento hay muchos productos, muchos alimentos que en otros países vecinos están más caros que en nuestro país, están a un mayor precio que en nuestro país. Entonces hay personas que por ganar más están sacando lo que debería quedarse en el mercado interno y lo están llevando por contrabando, es decir, ilegalmente. No es una exportación formal, oficial, sino que se está realizando de manera ilegal ese producto hacia otro país vecino, y ahí lo comercializan y ahí ganan más, porque en ese país ese producto está muy caro. Y aquí en Bolivia está más barato y por lo tanto ilegalmente lo están sacando, desabasteciendo nuestro mercado interno y dañando la economía de las familias bolivianas. Siguiente, por favor. En el caso del arroz, aquí justamente tenemos un ejemplo de lo que pasa con el arroz. La comparación del precio en bolivianos por kilo del arroz. En Bolivia hay 13, Chile 15,4, Argentina 21,2. Esto es solo por poner un ejemplo, porque esto está pasando en muchos otros productos que en nuestro país están a la mitad o están 5 bolivianos menos, 10 bolivianos menos, en muchos casos 50% menos. Y por lo tanto hay personas inescrupulosas también que han encontrado el negocio de desabastecer a las familias bolivianas con la producción que sí existe en Bolivia para llevárselas a otros países ilegalmente y venderlas y comercializarlas allá a un mejor precio. Siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo nosotros como gobierno nacional? En el caso de la seguridad con soberanía alimentaria, nuestro presidente Lucho instruyó hace bastante tiempo la conformación del Comité de Seguridad Alimentaria. Este Comité de Seguridad Alimentaria está conformado por distintos ministerios. Entonces, hemos ido realizando acciones por varios alimentos. Aquí está solamente el ejemplo del aceite y el arroz, que lo voy a detallar para no hacerlo muy largo. Pero es importante que la población conozca que hemos venido realizando acciones, por ejemplo, con el precio de la carne. Hemos venido realizando acciones con el precio de la carne y a la cabeza de este comité, de algunos ministros, viceministros, se han estado reuniendo entre los ganaderos, el eslabón primario de esta cadena productiva, en lo que hace a toda la cadena, que básicamente tiene que ver con el productor, el industrializador y el comercializador. Eso hace a una cadena productiva, ¿no? Entonces, lo hemos hecho con el caso de la carne, lo hemos hecho con el caso de la leche, lo hemos hecho con distintos productos que sabemos que son una necesidad básica para las familias bolivianas. Y esa es la instrucción que nos ha dado el presidente Lucho y en lo que hemos venido trabajando. No solamente en lo que tiene que ver con el ámbito de la producción, sino de la comercialización y con ello operativo también, por supuesto, en mercado, pero es una lucha permanente, donde no solamente tenemos una responsabilidad nosotros como gobierno nacional, sino que también hay una competencia en el control de precios para que los alimentos estén a un precio justo por parte de los municipios. Lamentablemente, ahí hemos estado viendo que no se están realizando muchas tareas de control en muchos municipios respecto a los precios de los alimentos.
Y es muy importante unir esfuerzos si es que realmente a todos, en todos los niveles de gobierno, y a todos los buenos productores, los buenos industrializadores, los buenos comercializadores, nos interesa que las familias bolivianas tengan alimentos a precio justo. En el caso del aceite, se ha tomado la medida de una suspensión temporal de la exportación de aceite hasta regular el abastecimiento interno. ¿Esto qué quiere decir? Y es importante explicarlo. Cada año se dan unos certificados que son similares a los cupos de exportación. Unos certificados que tienen que ver con el abastecimiento del mercado interno y el excedente para la exportación. Entonces, lo que se ha determinado en este momento es cortar temporalmente, suspender temporalmente la exportación ante un problema que está perjudicando a las familias, especialmente a las más pobres, a las más vulnerables, en el precio del aceite. Y no solo en el precio, sino en que ya estaba dejando de haber aceite en muchos mercados. Entonces, se ha suspendido temporalmente la exportación hasta que aparezca el aceite en todos los mercados, las familias bolivianas tengan el aceite que les corresponde, garantizando el mercado interno, que es una responsabilidad de todas y todos, porque hay que cumplir con el abastecimiento interno. Hay que cumplir con el abastecimiento interno, cada uno en su rol, y aquí estamos hablando de la cadena productiva, productores, industrializadores, comercializadores y, por supuesto, el rol que desempeñamos como gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Primero, las familias bolivianas. Y eso ha sido lo que nuestro presidente Lucho ha establecido desde el primer día. En cuanto el aceite aparezca, como hemos visto que ha empezado a aparecer, y les voy a mostrar algunos ejemplos a partir de la medida que se ha tomado, luego nuevamente se puede exportar. Primero las bolivianas, bolivianos, luego que salga todo el aceite restante hacia otros países, pero primero garantizamos la alimentación del pueblo boliviano. Entonces, y estos certificados que se dan cada año, en enero nuevamente se evaluará y por supuesto se procederá a dar la habilitación correspondiente para la exportación, pero cumpliendo primero con el mercado interno. Los operativos de control que se han realizado a fábricas aceiteras, fábricas donde se producen aceites como fino, sao y rico, e inspecciones en supermercados que también hemos estado haciendo. Adicionalmente, ayer se aprendieron a 4 personas en mercados de las ciudades de La Paz y El Alto por agio y especulación de aceite. Vamos a mostrar las imágenes respecto a lo que estaba sucediendo en algunos mercados. Iban muchas familias al mercado, se acercaban a algunos lugares, pedían aceite y les decían: no hay aceite, no nos ha llegado aceite. Y resulta que en algunos casos se ha encontrado en los depósitos de esas tiendas cajas y cajas y cajas de aceite. Entonces, ¿qué están haciendo? Se está cometiendo de igual manera un delito de agio y especulación para hacer que ante la inexistencia aparente del producto el precio suba, porque hay una mayor demanda, es un bien requerido, porque no hay en el mercado. Entonces va subiendo el precio, va subiendo el precio, va subiendo el precio, y por lo tanto, cuando ya está un precio casi inaccesible, pero es de necesidad para la población, lo sacan a la venta. Y ahí ganan obviamente 3, 4, 5 veces más de lo que realmente deberían ganar al vender el producto. Se ha instruido, nuestro presidente Lucho instruyó reuniones inmediatas con actores de la cadena productiva del aceite, toda la cadena, porque aquí vamos a identificar dónde realmente es que está el problema. ¿Quiénes son los que están acaparando, ocultando el producto, perjudicando la alimentación de las familias bolivianas, perjudicando la economía de las familias bolivianas? Productores, mayoristas, detallistas, toda la cadena para identificar el problema. Con relación al arroz, el MAPA ha estado implementando la venta directa de arroz en barrios. El día de ayer 5 ingenios fueron intervenidos, 60
secuestraron 5.600 quintales de arroz procesado, más de 40.000 quintales de arroz en chala. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hace un tiempo, cuando se realizaron diferentes reuniones, nos decían que no había arroz, que en toda Bolivia no había arroz. La producción que se había realizado en Bolivia, porque sí hubo producción de arroz, había desaparecido de nuestro país. No existía arroz. Por lo tanto, por supuesto, nosotros que tuvimos que hacer inmediatamente ver también de realizar gestiones para la importación de arroz, que es lo que estamos realizando en este momento. Estamos importando 60.000 toneladas de arroz, que ya también van a empezar a llegar, trayendo de otros países. Pero resulta que lamentablemente había sido que no solamente parte de ese arroz fue sacado a otros países por contrabando a la inversa. Se lo sacaron porque el precio, como hemos visto, del arroz está mucho más alto en otros países vecinos. Entonces, ¿qué hicieron con la producción que debía abastecer el mercado interno? Algunas personas se lo sacaron ilegalmente el arroz para venderlo en otros países. Pero, además de eso, resulta que sí había habido arroz. Sí había habido arroz en algunos galpones, acopiado en algunos lugares que se ha encontrado grandes cantidades de arroz. Y eso es lo que resulta realmente inconcebible como bolivianos y bolivianas. Resulta inconcebible que haya personas que, sabiendo que no hay arroz en este momento en muchos lugares para las familias bolivianas, tengan toneladas de arroz guardados en sus galpones esperando a que el precio siga y siga y siga subiendo para lucrar mucho más de lo que deberían con la comida y la alimentación del pueblo, que es algo con lo que no se debería, por supuesto, permitir eso. Está bien y por supuesto todos tienen el derecho a ganar lo que corresponde, pero no se puede incurrir en un delito de agio, especulación, acaparamiento, ocultamiento de los alimentos para hacer que suban 4, 5, 6 veces más del precio normal. La siguiente, por favor. Y bueno, el control de las fronteras para evitar el contrabando a la inversa, que ahí se han realizado varios operativos también con el secuestro y decomiso de alimentos. Siguiente. El plan operativo para combatir el agio y la especulación, parte de este plan, tiene que ver con algo. Hay muchos rumores, muchas desinformaciones que se ha pretendido generar por algunas personas que me llama bastante la atención, que defiendan a quienes están especulando con la alimentación del pueblo, cuando todas y todos deberíamos cerrar filas para defender justamente la alimentación de las familias bolivianas, defender primero el alimento para Bolivia. Y en este caso, es importante que la población conozca que nuestro Código Penal actual, que esto no es un invento, no es que a nosotros se nos ha ocurrido en este momento tomar acciones por esta razón, no. Esto está establecido en el Código Penal, un delito en su artículo 226, agio, el que acaparare u ocultare mercancías provocando artificialmente la elevación de los precios. Provocando artificialmente la elevación de los precios, que es justamente lo que están haciendo. Y esto es un delito que está establecido en nuestro Código Penal. Si es que moralmente algunas personas no se sienten interpeladas por lo que están haciendo, es además de que no tienen un compromiso con nuestra patria y con el pueblo, es además un delito, el agio. En este sentido, se han realizado operativos de arroz, por ejemplo, uno en Montero, más de 1 millón de quintales de arroz ocultado, 5,5 justamente que han sido intervenidos, 6 de diciembre, ayer, de 2024, más de 45.000 quintales secuestrados que estaban ocultados. Se ha hecho la solicitud de medidas cautelares, el decomiso de los productos ordenados por
establece el artículo 71 del Código Penal, y la venta de este arroz a los propietarios, la venta de este arroz decomisado a los propietarios del arroz se les va a pagar un precio justo. No es que aquí hemos dicho nosotros, listo, simplemente nos quedamos con el arroz y este arroz va a ser repartido, que es lo que pide el pueblo, sino que les hemos dicho, señores, a un precio justo, que es lo que corresponde, vamos a comprarle ese arroz que está ahí ocultado, y vamos a venderlo a un precio justo a las familias bolivianas, que es lo que corresponde. Nosotros como Estado vamos a pagarle lo que corresponde por su arroz, entregue ese arroz y vamos a venderlo a un precio justo a las familias bolivianas que necesitan ese arroz que usted está ocultando, haciendo que suba y suba y suba el precio del arroz. Entonces, esto es parte de las medidas que nosotros hemos justamente tomado. Siguiente, por favor. La coordinación interinstitucional que se está realizando para este tipo de operativos que se ha realizado estos días, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural, también MAPA, que está bajo dependencia de este ministerio, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, y también hemos recibido el apoyo, y eso hay que reconocer cuando corresponde, en el caso de algunos municipios. Más operativos a nivel nacional que se está justamente programando en relación a estos productos: identificación de sectores críticos, monitoreo de precios digitales y en campo, trabajo de inteligencia e intervención, policías, fiscales, tribunales de justicia, procesamiento inmediato de responsables identificados por acción directa por el delito de agua. Siguiente, por favor. Denuncias. Aquí podemos ver que los medios de comunicación que han estado realizando un relevamiento también a lo que pasa en los mercados, al incremento de precios, a por qué se está generando esta situación, han estado también realizando acompañamientos a las distintas acciones que hemos venido realizando. Fiscalía interviene, 5 ingenios, se confisca arroz por especulación y ocultamiento. La Fiscalía interviene, 5 ingenios, y secuestra arroz que entregará el MAPA para que el MAPA haga la venta correspondiente de ese arroz al precio justo. Siguiente. Decomisan 380 quintales de arroz y 140 paquetes de aceite que tenían como destino Perú. Ahí reiteramos el tema del contrabando a la inversa, y como muchos productos, incluido el aceite, como se está viendo ahí, iba a ser sacado ilegalmente por la frontera hacia Perú, como está sucediendo con otros países. 140 aceites que se han decomisado, que iban a ser desviados hacia Perú. Industriales entregan 13.000 toneladas menos de aceite al mercado interno, pese a tener en almacenes 39.000 toneladas, que es otra de las noticias justamente que se dio a conocer a través de los ministros del área. Siguiente. Identifican a 2.000 mayoristas que compran aceite comestible. Solo uno de ellos adquirió 54 toneladas. Esto está pasando también, y es importante señalarlo, dentro de esta cadena con algunos intermediarios. No son todos, y en nada es bueno, por supuesto, generalizar. No son todos, pero aquí se ha identificado también a intermediarios que están acaparando parte del producto, y por supuesto no lo están distribuyendo o no lo están poniendo a la venta esperando que siga subiendo el precio del aceite. Ahí está nuevamente el tema de lo que ha señalado un viceministro referido a algunos intermediarios y detallistas en el caso de la escasez y subida de precios. Efecto inmediato de las medidas asumidas, el caso del aceite. Situación en los mercados después de las acciones asumidas. Este es un monitoreo de precios que hemos realizado en 27 mercados de las ciudades de La Paz y El Alto. Hoy
hoy 7 de diciembre de 2024, hoy en 27 mercados. Precio anterior del aceite comestible envasado de 5 litros estaba 90 a 100 bolivianos. El precio actual del aceite comestible envasado de 5 litros en estos mercados hemos encontrado ya aceite de 60 a 70 bolivianos. Estamos viendo ahí una disminución realmente considerable. Si se ve que allá se estaba elevando a 100 bolivianos y hoy hemos encontrado este mismo aceite a 60 bolivianos. 40 bolivianos menos. Desde que se tomó la medida por parte de nuestro gobierno, inmediatamente ha habido una disminución considerable en lo que hace a este aceite comestible envasado, y por esa razón nosotros vamos a seguir dando esas señales, tomando acciones correspondientes como nos ha encargado el presidente, velando por el interés colectivo, por el interés del pueblo, por el interés de las familias bolivianas. Siguiente, por favor. ¿Qué piensa el pueblo? Y aquí tenemos algunas de las tantas que ustedes también como medios de comunicación pueden hacer el relevamiento correspondiente en relación a las medidas que se asumen para garantizar que el alimento esté en las mesas bolivianas primero. Ahí, por favor. Primero tiene que ser aquí el pueblo, pues el pueblo tiene que ser, después, si hay, ya puede exportar también, ¿no? Ahora no entiendo que hay que aportar, porque tiene que cortar la exportación del... Ahorita nos está manteniendo la empresa chiquititos de Santa Cruz. Una buena medida, porque se está preocupando por la población y la población es prioridad. Pero ya no tiene que abastecerse, pero agarramos, no, y después, en ese sentido, ya para ir concluyendo, agradeciendo a todos ustedes, porque son temas que nos interesan a todas y a todos. Y es importante conocer, explicar lo que está sucediendo, lo que está pasando, las medidas que estamos asumiendo como gobierno, cuáles son las causas, cuál es el origen, qué hay detrás de todo esto, qué es lo que se busca. El pueblo, por supuesto, tiene que saberlo, y nosotros como gobierno vamos a cumplir con la responsabilidad de garantizar, primero, el abastecimiento de la canasta familiar del pueblo boliviano, y no vamos a permitir que se continúe especulando con los alimentos de la población. La primera responsabilidad que tenemos como gobierno nacional es justamente velar por la alimentación del pueblo boliviano a un precio justo. Así que no vamos a permitir que nadie juegue con los alimentos de la población. Y esto es algo que lo ha instruido de esta manera nuestro presidente Lucho, anteponiendo, por supuesto, siempre los intereses colectivos, los intereses del pueblo, para garantizar la provisión de alimentos. Y en este sentido estamos nosotros apoyando con una serie de medidas en las que venimos trabajando para continuar profundizando lo que tiene que ver con la construcción de una economía de base ancha, diversificada, aumentando nuestra productividad, diversificando nuestra producción, diferentes programas que como nunca en nuestra historia hemos impulsado para el desarrollo agropecuario en nuestro país. Asimismo, el conjunto de apoyos, subvenciones que como Estado nosotros realizamos para la producción tiene que ver justamente con un tema que es central para todos, que los precios de los alimentos lleguen a las familias, a la mesa de las familias bolivianas, a un precio justo. Y en este sentido también nuestro pueblo es quien ha estado demandando una serie de acciones en relación a esto. Nosotros hemos ido recogiendo las opiniones de las familias en muchos mercados, como lo hicimos justamente hoy con el aceite, como hemos estado viendo a partir de los operativos que realizamos, cuando encontramos distintos productos que los están ocultando, cuando encontramos que se está cometiendo algo, como
hemos escuchado ahí algunas de las opiniones, porque son muchísimas. Decir primero nosotros, primero los bolivianos y después que todo el resto se exporte. Queremos en este sentido ser enfáticos en que no vamos a permitir que nadie especule con los alimentos del pueblo, no vamos a permitir que se juegue con las necesidades de la canasta alimentaria. Nadie puede ocultar productos para luego cobrar 2, 3, 4, 5 veces más. Nosotros seguiremos trabajando por la seguridad con soberanía alimentaria. Hay en este sentido importante también destacar que nosotros, todos los bolivianos y bolivianas, tenemos que estar comprometidos en la lucha contra el agio y la especulación. Bolivia tiene que estar unida contra el agio y la especulación, porque sabemos muy bien que la mayoría son buenos y buenas productoras. La mayoría piensa primero en nuestro país, así como en el caso de los productores, como en el caso de lo que hace la cadena productiva, con personas que se dedican a la industrialización, con personas que se dedican a la comercialización. Sabemos que la gran mayoría están comprometidos con que la comida, la alimentación para las familias bolivianas sea lo primero, el resto para la exportación. Así que no defendamos a algunas malas personas que están jugando con la alimentación del pueblo boliviano. Cerremos filas si realmente amamos a Bolivia, cerremos filas si realmente estamos comprometidos con el pueblo, que no sea únicamente un discurso y que por supuesto a partir de ahí no quieran colgarse otro tipo de intereses políticos, y defendamos entre todas y entre todos lo que tiene que ver con lo más esencial para la vida, que es la alimentación de las familias bolivianas. Esta guerra económica que estamos enfrentando la vamos a ganar unidas, la vamos a ganar unidos, entre quienes ponemos primero a Bolivia, entre quienes primero ponemos los intereses del pueblo boliviano, entre todos quienes realmente queremos que nuestro país avance y no estamos pensando en cálculos políticos particulares. Hemos avanzado mucho de la mano de todas y de todos los trabajadores bolivianos. Hemos avanzado mucho de la mano de las organizaciones sociales, de los productores. Hemos avanzado mucho en las reuniones que hemos sostenido en Santa Cruz con el sector productivo, así como en los 9 departamentos. Y vamos a continuar trabajando en esa línea, como lo dijo nuestro presidente Lucho. Vamos a continuar con estas reuniones porque a nosotros lo que nos importa es que se produzca más en nuestro país. Es consolidar a Bolivia, consolidar a nuestro Estado plurinacional de Bolivia como una potencia en lo que hace a la producción de alimentos y garantizar mercados. Seguiremos en esta línea por nuestra seguridad con soberanía alimentaria, lejos de intereses oportunistas de algunos políticos que en este momento están en campaña y en lugar de manifestarse a favor de las familias bolivianas, lamentablemente defienden a personas que cometen delitos de agio y especulación. En este sentido, lo digo una vez más, Bolivia unida contra el agio y la especulación. Muchas gracias. Ministro, por favor, una consulta. Que se levante la suspensión temporal de la exportación de aceite. En este caso ya dependería de los productores, en este caso hasta abastecer al mercado interno. Y segundo, por favor, respecto a las declaraciones de Luis Fernando Camacho en las redes sociales, donde se ataca al presidente Luis Arce, ¿cómo se responde, por favor, de frente a este mismo tema? Gracias. En relación a su primera pregunta, eso es lo que ha anunciado el ministro del Área de Desarrollo Productivo y Economía Rural. La suspensión es temporal hasta que el aceite esté en el mercado, hasta que el aceite esté a los precios que corresponden en el mercado y no se siga buscando elevar los precios o desabastecer el mercado interno en detrimento de la familia, de las mamás, de los papás, de los hijos de cada familia. Garantizar primero la alimentación para nuestro pueblo, y en eso vamos a seguir trabajando de manera firme, porque sabemos que ahí hay un pueblo que está demandando eso, que hay un pueblo que está pidiendo justamente acciones, y es lo que hemos estado haciendo todo
para que no se siga especulando con los alimentos y no se siga acaparando, ocultando para que estos aumenten el precio. Y por supuesto que en el momento en el que se vea que el aceite está en el mercado y está a los precios que corresponde, nosotros vamos a trabajar, y lo hemos venido haciendo, en el caso de seguir incluso fomentando las exportaciones. Hemos visto en el caso de la lámina del aceite que es mucho más lo que se exporta, que solo el 20% es con lo que se abastece nuestro mercado. Todo el resto está libre para exportar siempre y cuando no falte para las bolivianas y bolivianos. Así que una vez que eso suceda, por supuesto que se continuará fomentando y abriendo exportaciones, aperturas de mercados también como hemos trabajado en otra línea. Con relación a la segunda pregunta y a las opiniones que ha estado vertiendo el ex gobernador Camacho, en este sentido no sorprende este tipo de declaraciones. No sorprende este tipo de declaraciones porque en realidad lo único que él ha hecho ha sido siempre buscar atacar cuando uno hace gestión, cosa que él no hizo. Él no hizo jamás, ni mostró no solamente su incapacidad como gobernador, mostró su incapacidad para dar respuesta y solución a los problemas de Santa Cruz, y eso es evidente, porque lamentablemente hay políticos que únicamente buscan crecer como políticos a costa del conflicto, a costa del odio, a costa del ataque, cero propuestas, cero gestión, solamente buscar la conflictividad, buscar el enfrentamiento, buscar enfrentarnos entre regiones, buscar enfrentarnos entre bolivianos y bolivianos, y eso yo estoy segura que la mayoría de Santa Cruz no es lo que quiere, y lo digo como cruceña. Lo digo como cruceña porque muchas veces nosotros hemos criticado desde muchos espacios la nefasta gestión que se estaba llevando adelante. Ahora, en el caso de Camacho, como en el caso de algunos otros políticos que están en campaña, por supuesto que hay un oportunismo absoluto en busca de ya sus proyectos políticos, candidaturas y demás cuestiones, en lugar justamente de aportar a nuestro país con propuestas, con soluciones. Esa es la forma que ha tenido él. Jamás valora ningún tipo de gestión, no lo hizo antes, no lo hace ahora, por más que existan personas en Santa Cruz que busquen aportar al crecimiento de nuestro departamento con gestión, con coordinación, con articulación de acciones, porque eso es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando de manera coordinada entre el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, gobernación, municipios, productores, todo, por supuesto, lo que tiene que ver con el sector agropecuario, organizaciones sociales. El tema es que siempre vamos a tener mejores resultados para la población cuando coordinamos y cuando anteponemos esos intereses particulares y de poder justamente para priorizar los intereses del pueblo. No sorprende, digo, su tipo de declaraciones porque esa es la forma de ser de Camacho. Esa ha sido siempre la forma de ser de Camacho. Él vive y crece a partir del ataque, de la conflictividad y, en última instancia, de la generación de violencia. Y eso es a lo que también toda Bolivia justamente le ha rechazado contundentemente: paro, bloqueos, la asfixia económica y esa forma de hacer política a partir de la confrontación que no le hace bien, por supuesto, a Bolivia, ni a ningún boliviano, ni a boliviana, ni a ningún departamento en realidad. Muchas gracias. Fueron las declaraciones de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, representan a especulación y a del tema del aceite y del tema del arroz. Con esta información volvemos.